Este es el 11º video del curso Especialización para el Ministerio Público Orientador en el Sistema de Justicia Penal y corresponde a la unidad 11, material probatorio para sustentar el ejercicio de la acción penal. Buen día. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de material probatorio para sustentar el ejercicio de la acción penal. De conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el ejercicio de la acción penal inicia con diferentes supuestos. El primero de ellos es la solicitud de citatorio a audiencia inicial. El segundo, con la puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial. Punto número 3, cuando se solicita una orden de comparecencia. Y punto número 4, cuando se solicita una orden de aprehensión. Dependiendo de cuál sea el supuesto por el que el agente del Ministerio Público va a ejercitar esa acción penal, será ese el material que debe tomar en cuenta el Ministerio Público para poder sustentar la misma. Es decir, en el caso de una solicitud de citatorio a audiencia inicial, el Ministerio Público tiene que reunir elementos probatorios para solicitar o sustentar una vinculación a proceso, así como también para estar en posibilidades de pedir una medida cautelar. En el caso de la puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial, el agente del Ministerio Público, con independencia de tener material para sustentar una vinculación a proceso y solicitar una medida cautelar, deberá tener material a fin de acreditar alguno de los supuestos previstos de flagrancia o bien para acreditar todos y cada uno de los requisitos previstos para el caso urgente. Cuando nos encontramos que el Ministerio Público va a ejercitar acción penal solicitando una orden de comparecencia, con independencia de que tenga ese material para vincular a proceso y solicitar su medida cautelar, deberá acreditar que el imputado ya había sido notificado previamente para comparecer a una audiencia inicial, que el día y hora a celebrarse la audiencia inicial, el imputado no compareció a la misma y no justificó esa asistencia. Y en el punto número 3, con respecto a la orden de aprehensión, se debe acreditar justamente los requisitos del artículo 16, es decir, que se haya presentado una denuncia o querella por un hecho sancionado como delito, que ese delito justamente tenga una pena privativa de libertad y que de la carpeta de investigación se desprendan datos de prueba para acreditar ese hecho delictuoso y que el imputado lo cometió o participó en su comisión. No obstante lo anterior, también en esta figura se tiene que acreditar la necesidad de cautela. De lo contrario, no podría el Ministerio Público sustentar ese ejercicio de la acción penal con la solicitud de la orden de aprehensión. A fin de poder explorar el material probatorio, vamos a tomar como referencia primero un concepto genérico de prueba. Es decir, la prueba en derecho es todo motivo o razón aportado al proceso por los medios y procedimientos aceptados en la ley para llevarle al juez convencimiento de la certeza discutida sobre los hechos en un proceso. Como lo vemos aquí, este concepto es a manera general y aplica para cualquier materia, ¿vale? Se trata justamente de todos esos medios que tenemos para convencer al juez a fin de los hechos justamente sometidos a una controversia. Ahora bien, en materia penal, la prueba se trata de un instrumento utilizado por las partes, es decir, por el Ministerio Público o por la defensa, para proporcionar al órgano jurisdiccional información de lo acontecido. De lo que se trata justamente es de que el juez pueda acercarse a los hechos tal y como efectivamente sucedieron, de la manera más estrecha posible,
reconociendo expresamente las limitaciones con las que se cuenta. Pero vamos a tratar de darle esa información al juez respecto a cómo consideramos las partes que ocurrieron esos hechos. Como bien lo sabemos, en cuanto al sistema acusatorio se establecen sus características. Estas están previstas desde el artículo 20 constitucional apartado A. En esas características tenemos primariamente la palabra acusatorio. Es decir, en los sistemas de corte acusatorio, la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad lo corresponde a la parte acusadora. Pero esa carga de la prueba tendrá que ser conforme a lo establezca el tipo penal. Es decir, el Ministerio Público tendrá que reunir durante toda la etapa de investigación el material probatorio que le sirva para probar los elementos de un tipo penal. Es decir, probar todos y cada uno de los hechos o circunstancias que vienen anunciados dentro de su teoría del caso, pero en los cuales se va a adecuar justamente a una hipótesis prevista en un código penal o en una normatividad que prevea delitos. Y la otra característica que se tiene al respecto es la oralidad. Como ya sabemos, respecto a la oralidad se establece que esas audiencias se desarrollarán de forma oral, pudiendo auxiliarse las partes con documentos o cualquier otro medio. En la práctica de las actuaciones procesales, se utilizarán medios técnicos disponibles que permitan darle mayor agilidad, exactitud y autenticidad a las mismas, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido. El órgano jurisdiccional propiciará que las partes se abstengan de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestran la falta de argumentación y el desconocimiento del asunto. Solo se podrán leer aquellos registros de investigación para apoyo de memoria, así como para demostrar o superar contradicciones. La parte interesada en dar lectura a algún documento o registro solicitará al juzgador que presida la audiencia autorización para proceder a ello, indicando específicamente el motivo de su solicitud conforme lo establece estas disposiciones, sin que ello sea motivo de que se reemplace la argumentación oral. ¿Por qué es importante hablar de la oralidad en ese sentido en cuanto al material probatorio? Porque justamente para que ese material que obra en la carpeta de investigación pueda asignársele un valor para determinado acto procesal, deberá por lo menos oralizarse en una audiencia. En este caso, cuando el Ministerio Público va a ejercitar acción penal, tendrá en cualquiera de todas sus formas dar a conocer ese material probatorio a través de la oralidad en una audiencia. Si estamos hablando de una orden de aprehensión o una orden de comparecencia, primariamente lo hará en una audiencia privada. Y si hablamos justamente que esto deriva de un citatorio o de que se puso a disposición del órgano jurisdiccional a la persona detenida, bueno, derivará justamente el dar a conocer esta información en una audiencia pública. Con respecto a lo anterior, tenemos que en este sistema no todo lo que llega a la carpeta de investigación puede ser considerado prueba. Más aún, en cuanto a esto, tenemos que diferenciar justamente que existen antecedentes de investigación, datos de prueba, medios de prueba y pruebas como tal. Obviamente, para sustentar un ejercicio de la acción penal, yo no requiero de llegar a ese material denominado prueba, pero sí debo pensar en ese camino debido a que es en la etapa de investigación donde yo voy a conseguir todo aquel material que me va a servir en un futuro para poder probar todas mis pretensiones dentro del procedimiento penal. ¿Qué voy a ocupar, por lo tanto, yo en una etapa de investigación en la que justamente decidí ejercitar acción penal? Bueno, lo que vamos a trabajar en su mayoría serán antecedentes de investigación y datos de prueba.
De manera excepcional, en una audiencia donde se pidió la duplicidad para una vinculación a proceso, podemos hablar de dos figuras, tanto del dato de prueba como del medio de prueba, pero eso únicamente será de manera excepcional. Bien, partiendo de esto, vamos a definir lo que son los antecedentes de investigación. Los antecedentes de investigación son todo registro incorporado a la carpeta de investigación que sirven de sustento para aportar datos de prueba. Es decir, todos y cada uno de los documentos que componen una carpeta de investigación forman parte de esos registros o antecedentes. Lo único que van a hacer es darnos información y en determinado momento nos podrán servir para aportar un dato de prueba. Los antecedentes por sí solos no tienen ningún valor probatorio, sino requieren convertirse en un dato de prueba, ofertarse como un medio de prueba o bien llegarse a convertir en una prueba para que justamente nos ayuden a resolver algo dentro de la secuela procesal. En cuanto a los datos de prueba, tenemos que los datos son toda referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Es decir, es ese material probatorio que aún no ha sido desahogado, pero que en determinado momento el contenido del mismo nos puede apoyar para justamente acreditar que se ha cometido un hecho delictuoso o bien para poder acreditar la probable participación de ese imputado en los mismos. Por otro lado, los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permiten reconstruir los hechos respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Aquí vamos a atender que el medio de prueba se va a trabajar en lo que es etapa intermedia. Y en el último sentido, con lo que se dicta una sentencia, obviamente en un proceso jurisdiccional, al llegar a un juicio oral, lo es con pruebas. Y se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho que ingresado al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogado bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Aquí estamos hablando sin duda alguna que estos son los elementos que le van a servir a un órgano jurisdiccional para poder dictar una sentencia en cualquiera de los dos sentidos, ya sea absolutoria o condenatoria. Ahora bien, todos nuestros antecedentes de investigación, que es el material con el que yo voy a integrar básicamente mi carpeta, pueden ser diversos y pudieron haber llegado de distinta manera para esa investigación. Es decir, algunos derivados de la realización de actos de investigación ordenados por el Ministerio Público porque él consideró necesario llevarlos a cabo. Otros más van a devenir de realización de actos de investigación solicitados ya sea por la víctima o el ofendido o por el propio imputado. Ahí también nos vamos a encontrar con solicitudes y respuestas respecto a la intervención de servicios periciales. Nos vamos a encontrar con documentos que nos dejen constancia que se trabajaron con técnicas de investigación, es decir, con cadena de custodia y aseguramiento de bienes. Asimismo, vamos a encontrar que engrosan esa carpeta de investigación oficios con información de solicitud por parte del Ministerio Público o por parte de la Policía de Investigación hacia servidores públicos o particulares en las que resulta necesario tener a cabo esa información.
¿Qué otra cosa nos vamos a encontrar? Con independencia de lo anterior, puede ser que nos encontremos con registros que han sido aportados de manera voluntaria por la víctima o ofendido, o bien, en su caso, por el propio imputado. Y obviamente con cualquier línea de investigación que hayamos agotado y que hayamos dejado registro dentro de nuestra investigación. Debemos tomar en cuenta que toda esta información que conforma esa carpeta debió haber sido obtenida sin transgredir los principios que rigen del material probatorio, sobre todo en la etapa de investigación. Es decir, nos referimos a 3 principios básicos: el principio de licitud de la prueba, el principio de nulidad de la prueba y el principio de valoración de los datos y pruebas. Con respecto al primero, de licitud probatoria, previsto en el artículo 263 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece que los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso penal en los términos que establece el propio Código Nacional. Es decir, todo nuestro material probatorio, partiendo desde los datos y no solamente las pruebas en juicio, deberán ser obtenidos de manera lícita. Es decir, bajo todas las reglas y circunstancias que se prevén para la obtención de cada uno de ellos. El siguiente principio, que hace referencia a la nulidad de la prueba, nos refiere que se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenido con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Las partes podrán hacer valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o tribunal deberá pronunciarse al respecto. Este principio nos viene a traer justamente conceptos acerca de lo que es la prueba ilícita, ¿vale? Aquella que ha sido obtenida transgrediendo un derecho fundamental, y de cuáles son las consecuencias de trabajar con esta prueba ilícita, que lo que nos va a traer consigo es exclusión o nulidad respecto de este material. Y el tercer principio, que también es rector justamente en este material probatorio, lo es el de valoración de datos y pruebas. Al respecto, aquí se establece que el órgano jurisdiccional asignará libre valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas, y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Como bien sabemos, todo el material probatorio ya no tiene un valor predeterminado o asignado como en el sistema tradicional, sino aquí se deja al arbitrio del órgano jurisdiccional la apreciación de manera libre y lógica de todos estos elementos. Con respecto a lo anterior, nos queda claro que para poder trabajar el material probatorio en esta etapa de investigación y en las subsecuentes también, todo ese material debió haber sido obtenido sin violación a derechos fundamentales. Y para esto vamos a definir de manera muy rápida la diferencia entre esos derechos humanos y los derechos fundamentales. Para la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, estos son todos aquellos derechos inherentes a todas las personas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, religión, lengua o cualquier otra condición. Y se establece que todas las personas tienen los mismos derechos
y abarcan las mismas libertades, facultades, instituciones, prerrogativas o reivindicaciones que garantizan una vida digna para las personas o grupos de la sociedad. Justamente se habla que estos derechos humanos lo que van a regular o de dónde parten o su nacimiento es a través de lo que entendemos por dignidad humana, la cual hace referencia al valor esencial e intransferible de todo ser humano, independientemente de su condición social, económica o de su origen familiar, así como raza, religión, edad, sexo, y constituye la base de los derechos. Este valor singular se nos presenta como una llamada al respeto incondicionado y absoluto hacia todos los seres humanos. El concepto de dignidad en este sentido está asociado a la titularidad de derechos fundamentales que todas las personas tienen. Todas ellas pueden y deben exigir sus derechos y todo gobierno democrático tiene la obligación de garantizarlos sin excepción. Atendiendo a lo anterior, se establece entonces que los derechos fundamentales van a ser aquellos derechos que se encuentran reconocidos por el Estado mexicano. Es decir, no obstante que ya sabemos que por el simple hecho de existir y tener la calidad de personas, ya tenemos esas prerrogativas que vienen con nosotros. Sin embargo, cuando esas prerrogativas son justamente reconocidas por el Estado y plasmadas o positivadas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien en los tratados internacionales, tenemos que ese cúmulo de derechos se convierten en derechos fundamentales. Entonces hablamos que para la materia penal, si transgredemos algún derecho fundamental, es decir, aquel derecho que está reconocido por el Estado mexicano, tanto en una constitución como en un tratado internacional, ese material que haya sido obtenido carecerá de valor probatorio. Se podrá pedir la exclusión o la nulidad. ¿Por qué es importante tomar en cuenta todo ese material probatorio? Bien, porque ese material probatorio es con el que el Ministerio Público, con independencia de que vaya a sustentar su ejercicio de la acción penal en los diferentes rubros que vimos, tendrá que elaborar justamente su teoría del caso, entendida esta como un punto de vista desde el cual mirar la prueba. En términos generales, que si el juez la mira desde esa misma perspectiva, verá lo que nosotros vemos. De allí la importancia justamente de este material probatorio, porque con base en él armaremos esa teoría del caso y trataremos que el juez vea lo mismo que nosotros hemos observado. Por eso también se dice que la teoría del caso es nuestra lógica, simple y persuasiva historia acerca de lo que realmente ocurrió. Obviamente vamos a tener en ese entendido en ocasiones dos teorías del caso, no solo la de la fiscalía, sino también la de la defensa. Y ambas partes tratarán de explicar a través de ese material probatorio qué fue lo que justamente ocurrió. Esta teoría del caso está compuesta por tres elementos. Los primeros, que son los elementos fácticos, haciendo alusión a esa identificación de los hechos penalmente relevantes que acreditan justamente los elementos de un tipo penal y la participación del imputado. Por otro lado, tenemos esas proposiciones jurídicas o el segundo elemento de la teoría del caso, que consiste en la subsunción de los hechos de un tipo penal y un grado de intervención. Es decir, que esas proposiciones fácticas se encuentran contempladas por la norma penal y constituyen propiamente un tipo penal y un grado de participación e intervención del activo en los mismos. Y por último, el elemento probatorio hace referencia a todos esos instrumentos
a través de los cuales se van a acreditar esas proposiciones fácticas. Obviamente esa teoría del caso, en todos los casos del ejercicio de la acción penal, la vamos a tener que plantear y dar a conocer en la audiencia de formulación de imputación. Entonces, debemos estar preparados con la elaboración de esa teoría del caso para en su momento, con independencia de cualquier supuesto que elegimos para ejercitar la acción penal, podamos nosotros formular esa imputación en contra justamente de la persona a la que hemos mandado llamar a una audiencia, ya sea por orden de comparecencia, por orden de aprehensión, a través de un citatorio, o bien derivado a que fue detenida en flagrancia o caso urgente y la pusimos a disposición, se enterará de manera formal cuáles son los hechos por los cuales se va a seguir esa investigación. En ese entendido, para ir cerrando parte del tema, decíamos que el Ministerio Público, dependiendo del rubro por el cual ejercitó acción penal, deberá tener información para sustentar un control de la detención, es decir, acreditar que la persona fue detenida en flagrancia o caso urgente. Tendrá que tener material para formular la imputación, es decir, tendrá que tener armada su teoría del caso con esas proposiciones fácticas, esas proposiciones jurídicas y esas proposiciones probatorias. Además de esto, tendrá que tener material suficiente para poder solicitar y sustentar una vinculación a proceso. Es decir, con independencia de los requisitos de la vinculación a proceso, que son justamente algunas cuestiones formales en cuanto a que se haya formulado alguna imputación, que se le haya dado oportunidad al imputado de declarar, el Ministerio Público debe acreditar que cuenta con datos suficientes para acreditar justamente que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que también tiene material para acreditar que la persona lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, debe tener material o se debe desprender de esa carpeta de investigación que hasta este momento no hay una causa de extinción de la acción penal o justamente una excluyente del delito. Y por ende, aunque no sea obligatoria la imposición de una medida cautelar en el sistema, debido a que en el sistema acusatorio las medidas cautelares deben ser impuestas de manera excepcional, en el caso en concreto, si el Ministerio Público considera existe esa necesidad de cautela, podrá solicitar una medida y en ese entendido tendrá que tener material probatorio para justificar esa necesidad de cautela, que como ya lo sabemos va a tener que tener material probatorio a fin de poder solicitar una medida para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, para garantizar la seguridad de la víctima, ofendido, el testigo e incluso la comunidad, o bien evitar la obstaculización de la propia investigación o el procedimiento. En ese sentido, el material probatorio me tendrá que alcanzar para todo ello, pero recordando que todo ese material que yo obtenga debe hacerse llegar a la carpeta de investigación respetando los derechos fundamentales de las personas, es decir, aquellos derechos que se encuentran plasmados en la Constitución y en los tratados internacionales y que han sido reconocidos por el Estado mexicano. Ha terminado este 11º video del curso Especialización para el Ministerio Público Orientador en el Sistema de Justicia Penal. Si ya estás listo, responde tu evaluación.